Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar un IEA que un miembro del canal me facilitó. Me mostró que una persona, no voy a decir el nombre, ni siquiera voy a darle publicidad, pues entregó o está vendiendo un EA en $1000. Esta persona quería el bot a $1000. Pero lamentándolo mucho, la persona que, digo yo lamentándolo, pero para bien para nosotros, no supo configurar, o mejor dicho, no supo darle seguridad al robot y lamentándolo mucho, pues nos mostró todo porque Dios, el PDF, como trabaja el robot, pues yo sencillamente lo hice. Hice este EA vamos a ver los resultados que para mí son bastante buenos y sorprendentes. Creo que es un EA que pudiera valer ese precio siempre y cuando pues se aplique a los mercados por los cuales yo voy a estar hablando esta noche y se configure como lo voy a configurar en este video. Por lo que esta persona que está vendiendo este bot a $1000, pues él asegura que con una cuenta de $1000. Sin embargo, voy a demostrar en esta noche que con la configuración que yo le coloqué, este app puede funcionar con mucho menos que eso. Yo diría que cuentas de $50 o $100 y puede dar resultados sorprendentes. Y pues, como siempre, voy a dar un EA con estrategia para que usted pueda entender cómo funciona. Y lo otro es que el EA está desconfigurado y vamos a tener que irlo configurando a medida que el video vaya avanzando. También les digo que voy a estar entregando este video, perdón, este EA lo voy a estar entregando más adelante y lo voy a dar de forma gratuita por el canal de Boot Gratis 12 porque este miembro del canal quería dar un aporte y conseguimos dentro del canal de Boot Gratis 12 personas que son abiertas a entregar también eh, estrategias, indicadores, de forma gratuita. Y lo vamos a dar gratuito en el canal de Boot Gratis 12 Binarios y Forex. Ya sabe que va a estar deconfigurado y que va a tener que configurarlo para los mercados que vamos a decir en este video. Dicho esto, vamos a ir a presentar y a configurar el EA o el Expert Advisor. Bien, acá tenemos ya la pantalla de MT5. Eh, el mercado que voy a dar, o el primer mercado que voy a dar para este robot o este EA, va a ser el Crash 300. Voy a pedir a la comunidad que por favor configure este EA para otros mercados y me ayuden, porque son muchos y podemos conseguir otras configuraciones que también funcionen de manera excelente. El EA por sí solo no es tan bueno, solo que hay que configurarlo de la manera correcta. Y está adaptado también para mercado Forex. De hecho, está vendido para ese tipo de mercado. Y yo lo que he hecho es adaptarlo a mercado sintético, específicamente a un Crash. Y voy a trabajar con el Crash 300 para que vean cómo funciona. Eh, lo primero que hay que hacer es cargar el EA, se va a llamar Boot Gratis 12 EA Green, lo vamos a cargar. Ya lo tengo cargado acá, voy a abrirlo. Acá tenemos, perdón, ¿qué pasó acá? A ver, lista experto, propiedades. Bien, acá tenemos ya la presentación. Vuelvo y digo, este no es un robot que yo creé, sino que fue vendido a un miembro del canal yo diría que una cantidad exorbitante, pero el miembro del canal dice y asegura que sí, ya pudo recuperar su capital. Así que nosotros creo que podemos sacarle provecho. Bien, la configuración, la primera configuración que vamos a estar haciendo, uno es que vamos a hacerlo con, vamos primero a ver, vamos a cerrar acá. Vamos primero a ver cómo funciona vamos a hacer una prueba y a ver cómo funciona con el Crash 300 porque tenemos que configurarle algunos parámetros para poderlo cargar, ¿no? Bien, vamos a ver si nos muestra en pantalla. Acá. Bien.
Bien, acá fíjense que él trabaja con vela Ikinashi y estas velas pues marcan un parámetro para ello y él lo que hace es hacer compra y venta gestionando la cuenta, cerrando cuando el mercado cambia a la baja y aperturando cuando el mercado va al alza, ¿no? Voy a darle un poquito más de velocidad. A ver, para que vean más o menos cómo funciona. Es lo que determina es agarrando tendencia y cuando el spike se da, en este caso de CLAS 300, cierra la operativa y hace una venta inmediatamente aprovechando todos los spikes y cuando la tendencia cambia, pues él hace una compra, ¿no? Hace una compra, ¿ok? Vamos a ver los resultados acelerando esto porque se va a hacer muy largo. Y fíjense que acaba aumentando siempre, nunca ha llegado a $50 y estoy haciendo uno del último mes. Llegó a 200, 222, 214, 239, 240. En el último mes, estoy hablando de los 7 días del mes de junio. ¿Cuánto hizo en los últimos días del mes de junio? $328 con $50 que se podría invertir en el crash, ¿no? Y lo que hace es gestionar cuenta y él va cerrando y aperturando, cierra en el spike, o sea, no es que el stop loss se me coloca acá y me da el spike, no, él cierra abajo en el spike, por eso eh, eh, hay cierta confianza en los resultados que está dando porque él no cierra la operativa y no me coloca un stop loss acá y resulta que el spike me termina acá, no, él cierra la operativa en el spike porque él espera que esa vela se dé y haya cambio de velas Higinashi y a su vez pues hay unos parámetros internos que tienen que ver con unas medias móviles y también tiene que ver con algunos soportes y resistencia que hay dentro de este EA, ¿no? En pocas palabras, creo que sacar $328 del Crash 300 con $50 de inversión no me parece mal. Vamos a ver qué nos da el backtest y pues nos da unos resultados bastante significativos. Fíjense que el beneficio neto pues en este backtest fueron de 228. Es el beneficio más los 100 de inversión, son los 328 que había colocado. Y da resultados bastante buenos. Fíjense cómo está la gráfica. Y ahí están los parámetros, ¿ok? Acá está, fíjense cómo se dieron las operativas. Bastante buena. Bien, yo tengo acá, y voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto, me vengo para acá. Yo lo tengo acá corriendo. Eh, voy a quitarlo porque yo probando, creo que manual también se puede trabajar. Él aperturó una al alza y yo cerré acá con, creo que fueron $2.5 aproximadamente acá. Pero ya hubiese ganado $10. O sea que de forma manual también sirve, ¿ok? De forma manual también sirve. Entonces voy a quitarlo para que lo carguemos y lo configuremos ya para que ustedes ya empiecen a hacer la configuración. Experto, lo voy a quitar, lo voy a eliminar. Voy a volverlo a cargar. Permitir modificación de señales y los parámetros que voy a modificar. Primero voy a hacer una exponencial al cierre y voy a dejarla con una media móvil de 12, exponencial al cierre y así lo voy a estar cargando para el Crash 300. Acá voy a cerrar esta operativa porque la aperturó, esto quiero dejarlo claro, ahí se dieron todas las condiciones, pero usted no puede permitir aperturar una operativa en ese nivel. Está en un nivel demasiado alto que ya se nos puede dar un spike. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar que voy a cerrar esta posición y cerrar el hecho de que me aperture, más bien cuando se cumplan todas las condiciones, voy a incluso a detenerlo, porque lo cargué. Ahí yo le puedo dar play y él no me va a aperturar operaciones así como así, va a esperar la condición, que muy probablemente sea el cambio de Ikinashi a velas bajistas con en las medias móviles más los soportes y resistencia, y automáticamente pues entonces él me aperturaría entradas a favor de los spikes, o sea que va a favor de velas trend y a favor de los spikes. Es un bot muy preciso,
Cuando hablo de preciso es que da buenos resultados, pero toca adaptarlo también a los otros mercados, porque por ahora yo dejé esos parámetros, no quise dejar abierto ningún otro parámetro de soporte y resistencia y de los niveles de soporte y resistencia, inclusive bajo los parámetros de Fibonacci también, en los niveles de Fibonacci, pero lo voy a dejar así solamente para que ustedes consigan. En el B10 lo probé y me funcionó, aquellos que trabajan con el B10, con una configuración que no voy a dar en este momento. Y lo probé también en el Crash, perdón, en el Boom 500. No lo he probado ni en el Crash 1000 ni en el Crash 500. Ustedes podrían probarlo y ver qué tal resulta ya. Y pues así nos dan las opiniones cada uno de ustedes. Yo voy a dejar el video hasta acá. Les adelanto también que este bot lo voy a estar subiendo esta noche en el canal de Boot Gratis Binarias y Forex y con la configuración que le acabo de dar para Crash 300, los resultados son sorprendentes. Y espero que, bueno, le puedan sacar provecho a este EA que fue donado por un miembro del canal de Book Gratis 12. Bueno, les deseo una feliz noche a todos. Nos conseguimos nuevamente. Vamos a tratar de hacer operativas en vivo. No esta semana porque he tenido muchos compromisos. Pero en cuanto tenga la oportunidad, vamos a hacer live y vamos a hacer operativas en vivo. Bueno, feliz noche a todos.